Bueno, ¿te parece que nos asomemos a una mirada científica con Mariano Teruel, que es investigador titular del Laboratorio Universitario de Química y Contaminación del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba? Claro que sí. Hola Mariano, buen día. Buen día, Mariano, por atendernos. Buen día, Lalo, Alejandra. Ante la pregunta, bueno, muchas gracias por invitarme. Ante la pregunta de cómo se investiga estos gases o estas contaminantes en el aire de Córdoba, bueno, justamente por lo que comenta del olor, digamos, en este caso han detectado un gas azufrado. Todavía tienen que estar, digamos, las pericias en el laboratorio, pero para identificar y además ver los niveles de estos contaminantes en el aire. El problema muchas veces es el tema de qué se está monitoreando y cómo se monitorea la calidad de aire en Córdoba, siendo la segunda ciudad de la Argentina. ¿Sí? La pregunta es, ¿se monitorea el aire en Córdoba? Porque en una época sabíamos, pero ¿actualmente se monitorea? Claro, en la época de Martí, en la época de los que recuerdan el intendente Martí, se adquirieron una red de estaciones que monitoreaban los contaminantes que se denominan criterios de contaminación por smog, ¿sí? Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado suspendido. Eso ha quedado solamente de las 11 estaciones que tenía, o la gran cantidad de estaciones que tenía de la época de Martí, solamente han quedado, digamos, funcionando a medias, una o dos estaciones que tiene la municipalidad. Por otro lado, el tema de... Ayer justamente escuchaba sobre que no había nada, que los sensores de la municipalidad no habían detectado ninguna anomalía. Y claro, no había ninguna anomalía porque este tipo de compuesto que produce el olor es un compuesto orgánico que entra al aire y no está siendo monitoreado. Los compuestos orgánicos volátiles, o sea, que pasan a la fase gaseosa, no están siendo monitoreados en Córdoba. ¿Sí? Entonces, por supuesto que los sensores no iban a mostrar anomalía alguna porque definitivamente no se miden. Claro, y en ese punto, Mariano, te pregunto esto, porque las autoridades se encargaron de decir que no era tóxico por esto que vos decías. Ahora, nosotros planteábamos que más allá de una cuestión técnica o de ciertos valores que se pueden medir, si a una persona le genera picazón, ardor en los ojos, en la garganta, en la nariz, o tiene una historia de, no sé, alguna situación alérgica, para esa persona es tóxico. Digo, ¿cómo se califica si algo es tóxico o no? Es como demasiado general para algo que a una persona le puede hacer mal. Por supuesto, ¿no? A ver, todo lo que hace la actividad humana, la actividad antrópica, emite contaminantes, tiene un costo sobre el ambiente. Uno busca reducirlo. Para buscar reducirlo necesita haber un control, necesita haber un inventario de emisión. ¿Sí? Poder inventariar cuánto aportan las diferentes fuentes a la torta de emisiones, en este caso hacia el aire. Entonces, lo que bien vos decís, la gente estaba percibiendo ese olor y sintiendo ese olor. Y si se sentía ese olor es porque había moléculas en el aire. Claro. ¿Sí? Había que ver la concentración, los niveles de eso, el contaminante sobre el aire. Es más, en ese caso, en este tipo de compuesto, aparentemente, porque todavía no están los datos, es que un compuesto del azufre, compuesto azufrado, más oloroso que tóxico, que tan tóxico, no quiere decir que no sea tóxico, pero que es más oloroso, con un olor, digamos, nauseabundo, molesto, que puede irritar y puede, digamos, producir vómitos a algunas personas, etcétera, pero más que tan tóxico como otros compuestos. El problema es que yo veía en la noticia que han detectado que, digamos, la fuente donde se quemaban residuos. Ese es un gran problema, el tema de la quema de residuos, donde debería controlarse más por la municipalidad los basurales, la quema de basurales, porque es una gran fuente de compuestos tóxicos al ambiente. No precisamente capaz pero hay muchos compuestos que no tienen olor, que son inodoros, ¿sí? Y son más tóxicos que este mismo, y que lo puede estar respirando las personas, tanto en un episodio agudo, por poco tiempo, o crónicamente estar expuesto a una concentración de estos compuestos que sea perjudicial para la salud. Por ejemplo, los compuestos que se denominan BTX, benceno, tolueno y xileno, que pueden ser carcinogénicos en algunos casos. Y debieran controlarse por la municipalidad, por el tráfico vehicular, etcétera. Claro, porque yo pensaba, en este caso, Mariano, nos dimos cuenta porque fue un olor que todos sentimos, estamos hablando todos de estos, pedimos explicaciones y tuvieron que darlas. Pero nos hizo preguntar cuántas veces, porque la quema de basurales lamentablemente es algo común, uno ve incluso esas columnas de humo y ya sabe que vienen desde ciertas zonas de la ciudad que no generan este olor y no nos preguntamos qué estamos respirando.
Exactamente. Justamente esto nos interpela. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué estamos, digamos, como ciudad? ¿Qué datos estamos teniendo de los principales contaminantes en Córdoba? Si ustedes entran a las páginas municipales, probablemente estén un poquito desactualizados los datos de los contaminantes en Córdoba, cuando debiera ser público, no solamente para que la comunidad científica pueda intercomparar y ver qué calidad de aire respiramos los cordobeses, sino cada cordobés involucrarse en qué calidad de aire está respirando. Tendría que estar ese dato, digamos, disponible para la sociedad. Como lo están en Buenos Aires, ni hablar de Europa y de Estados Unidos, pero en Buenos Aires, en ciudades como Tucumán, en ciudades como Mendoza, que lo tienen. Mira. Ahora, en ese punto, Mariano, con esto terminamos, pero yo cuando abro una página para saber del clima, acá tengo abierta AccuWeather, por ejemplo, y te habla, online te dice calidad del aire para el lugar que estoy consultando y me dice mala, me dice acá, ¿no? Digo, si estas aplicaciones tienen esa función, ¿por qué la municipalidad no la tiene? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, muchos también de estos datos que vos estás nombrando, Lalo, digamos, son con medidas satelitales. Además, el problema de las medidas satelitales también, o sea, que nos ayudan, sí, pero necesitamos mediciones en superficie, mediciones de contaminantes en superficie. Las medidas satelitales a veces no tienen resolución adecuada para poder describir, digamos, una problemática en determinados puntos de la ciudad. Necesitamos medidas sistemáticas que se mantengan en el tiempo y que no, digamos, que no sean afectadas por los vaivenes políticos. ¿Sí? Que sigan en el tiempo, como aquellas primeras intenciones de Martí hasta ahora, o sea, y vamos viendo que eso no ocurre, que haya financiamiento gubernamental, porque esto no lo pueden hacer grupos aislados de investigación, es muy costoso, ¿sí? Y debiera ser, digamos, estar en la agenda principal, digamos, este tipo de temáticas, sobre todo la salud de los cordobeses y evidentemente también el efecto de cultivos y la biota de este tipo de contaminación. Bien, Mariano, muchas gracias. Nos diste mucho para pensar. Gracias por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por poner este tema en relevancia. Bien, gracias. Bueno, nos dio mucho para pensar. La verdad que sí. ¿Cuántas cámaras dijo que había? ¿Cuántos monitoreos había? ¿20 dijo? 11. 11. En la época de Rubén Américo 11 Martí, dijo. 11. Y ahora hay 2. Y según el investigador, 1 o 2. 1 o 2. Lo que pasa es que el otro día hablamos de las cámaras de tránsito. ¿Había cuánto? 30 cámaras de tránsito, 40. Sí, ¿Y ahora? Hay muchas menos. Muchísimas menos. Pero además también, más allá de la cantidad de aparatos que vos tenés, los tenés que ir actualizando, porque si vos tenés un aparato que no te mide lo que vos necesitas saber, tampoco te sirve. Por supuesto que te va a dar negativo si no estás midiendo lo que necesitas medir. Claro. El tema es qué aparatología tenés, qué mide y qué información te da para tener un aire limpio, si es que hay que limpiarlo. Nos vamos al otro móvil ahora entonces con Luchi Ibáñez. A ver qué tenemos. Hola Luchi, buen día. Buen día.